Muy buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos a su programa A Pulso. Como ustedes ya saben, yo soy Julio Riobó. Desde ya usted puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram y en TikTok, JR Periodista. Además, usted nos puede enviar notas de audio al 0412-334-5488. Repito, 0412-334-5488. Nos puede enviar algún comentario, sugerencia o interrogante a nuestro invitado el día de hoy. Viene desde el estado Yaracuy, fue además presidente del Parlamento venezolano, es diputado por la oposición racional de este país. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, usted nos puede seguir en nuestro canal Telegram, Julio Riobó. Escribe allí en el buscador, en canales, Julio Riobó. Y bueno, ahí compartimos distintas informaciones por lo que vamos haciendo diariamente por la verdad de Venezuela. ¿Quién nos acompañará el día de hoy? Vamos a ver el siguiente material audiovisual. Ese fascismo que se pinta de un color y se pinta de otro, que se sienta, se para, negocia, no negocia, bueno, ese fascismo es el mismo fascismo que hemos estado observando durante años también aquí nosotros. Y es el fascismo que nosotros hemos combatido, con el cual rompimos, porque no creemos en esa forma de hacer política. Profundas diferencias, bueno, ahí están los mecanismos para que dirimamos nuestras diferencias. De tal manera que rechazamos el odio, la venganza, como esos instrumentos y como esos sectores, tanto nacional como internacionalmente, empiezan a promover. Nosotros estamos comprometidos desde esta fracción en promover los valores de paz, en promover los valores democráticos, en promover los valores de la igualdad ante la Constitución y ante la sociedad. Bueno, y tenían imágenes de nuestro invitado el día de hoy. Recuerde, puede participar con nosotros, @JRioboF en Instagram, en TikTok, JR Periodista y el 0412-334-5488. Además, nuestro canal Telegram, Julio Riobó. Nos acompaña el diputado a la Asamblea Nacional, Luis Parra. Gracias por estar aquí. Entre todos los equipos vamos a saludarlo. No hay problema. Entre la Copa y los equipos los saludamos. ¿Cómo está todo? Bien, bien. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la oportunidad que nuevamente nos brindan en este espacio. Por supuesto, a través de este canal, el canal de todos los venezolanos, como tiene que ser. Fíjese, viene una elección el próximo 15 de diciembre para escoger a los jueces y juezas de paz. ¿La oposición racional va a participar en esa elección o va a llamar a la abstención? Yo creo que todos los mecanismos de participación ciudadana para lo que esté contemplado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bueno, la gente tiene que asumirlo. Siempre hay formas de organización ciudadana y estos esquemas nosotros le decimos a la gente que si realmente ven el interés de participar en la toma de decisiones de la comunidad, de su entorno, de su municipio, de su estado, creo que es propicia la oportunidad para que los ciudadanos, bueno, puedan tomar esa iniciativa. Lo que sí consideramos nosotros, que todas las elecciones o todas las decisiones que mayoritariamente vayan a beneficiar al país, bueno, siempre hay que hacerla de forma consensuada. Salga lo que salga de allí, bueno, nosotros lo que vamos a seguir apostando siempre es que todos los mecanismos de participación, bueno, se blinden, se perfeccionen, se fortalezcan y se consoliden en pro del bienestar ciudadano. Es decir, que ustedes van a postular, digo yo, como organización política, el pueblo se está postulando. Ni siquiera como organización política, porque yo creo que es un error, repito, politizar o partidizar lo que es la organización ciudadana. Creo que ahí hay experiencia desde muchos años, antes eran asociaciones de vecinos, después los consejos comunales, muchas formas de organización ciudadana que cuando terminan
en partidos políticos, en el control de los partidos políticos, vemos el desastre que eso representa. Pero van a hacer un llamado entonces como oposición racional. Obviamente, todo aquel ciudadano que crea y vea pertinente que tiene que representar en esa justicia de paz un rol o tomar un rol en su comunidad, bueno, que lo haga abiertamente sin ningún complejo. Fíjese, ha sido todo un tema, ya lo hablábamos en otro espacio, la juramentación del presidente Nicolás Maduro. Pero hay algunos sectores que ahora, bueno, han hecho una campaña de cara a ese día, que es el sector de la extrema derecha, de Edmundo González Urrutia. El presidente Nicolás Maduro decía hace 2 días que pretende juramentarse ante la Asamblea Nacional del año 2015. Está otra vez eso en el escenario. Usted fue partícipe de esa Asamblea Nacional, que algunos sectores la quieren mantener vigente y es todo una asamblea que no existe, que sí genera mucho dinero para sus integrantes, los supuestos diputados que hacen vida de esa asamblea. Pero ¿qué va a pasar el próximo 10 de enero? ¿Qué va a pasar con Edmundo González Urrutia? Bueno, yo lo he dicho y lo voy a ratificar. Eso es la crónica de una muerte anunciada. Nosotros hemos dicho que no se puede hacer política desde el mundo de la virtualidad, que hay que hacer política desde el mundo de la realidad. Y la realidad es que las instituciones del Estado venezolano, el 5 de enero obviamente le corresponde especialmente al Poder Legislativo, como todos los años, precisamente después de juramentar su junta directiva, que se elige como lo está establecido en la Constitución, a las 11 de la mañana, en la sede del Poder Legislativo. Creo que es domingo ese día. Bueno, creo que es domingo, si mal no recuerdo, domingo o lunes, algo así, no lo tengo preciso ahorita. Ese día, ciertamente, no podemos verlo como otra cosa que sea el mecanismo adoptado por las instituciones y establecido en la Constitución, que nos permite a nosotros, bueno, seguir en el fortalecimiento de la institucionalidad del país. El 5 de enero se instala la Junta Directiva por el último periodo legislativo, por el último año del periodo legislativo, que culmina precisamente en enero del año 2026. El 10 de enero, precisamente, el Poder Legislativo tendrá que juramentar al nuevo presidente o al presidente reelecto en su nuevo periodo presidencial que corresponde. Ahora, lo que a nosotros siempre nos llama la atención es como lo dijimos en el año 2019. Yo recuerdo ciertamente que el 1 de diciembre del año 2019 comenzaron con unos llamados a intentar fusilarnos, aniquilarnos desde el mundo de la virtualidad. Bueno, toda una campaña de cara al 5 de enero del año 2020. De ahí nació el término ese que ustedes lo llaman alacrán, eso no lo hizo sino la extrema derecha. Por supuesto, porque es tratar con la política de adjetivación, de desconocer lo que realmente va a ocurrir en el país. Aquí han tratado desde el año 2019, el 1 de diciembre, cuando nosotros nos rebelamos y dijimos, mire, nosotros vamos a salirnos del camino de la locura, vamos a romper con estos sectores extremistas que no les importa el país. O sea, yo le pregunto a los venezolanos, ¿se resuelve algo llamando usted a una protesta mundial, a pintarse con labial la cara y la boca? El problema de los venezolanos. Luis Parra no se pintó los labios, por ejemplo. No vale, ni me lo voy a pintar, porque yo creo que el paroxismo de la ridiculez política no puede terminar potenciándolo, como obviamente ese sector extremista, bueno, sigue creyendo que en ese mundo de la virtualidad, pero pareciera que es un caso como que de ingenuidad política, y no, es todo un evento como lo prepararon en el año 2019 a seguir tratando de monetizar ese planteamiento político, porque lo que le interesa es el control con los gobiernos estos que apoyan las locuras del extremismo político y del injerencismo en Venezuela, entonces de ver cómo se apodera de los recursos y del control de los activos del país. Y para nosotros en el año 2019, bueno, hubo una campaña pero mundial de descrédito. Brutal además. Todavía estamos esperando la primera prueba de corrupción, porque es que nos acusaron de corrupción aquellos diputados que nos rebelamos y dijimos, mire, nosotros no vamos a seguir en el camino de la locura, aquí hay una realidad. En enero, obviamente, se instala este aquellos que eran amigos suyos, ¿eran o no eran amigos? Mira, en el Parlamento yo tengo como costumbre ni hacer enemigos, ni mucho menos tener confrontación. Pero ustedes militaban en esos partidos. Por supuesto que militamos, y mucha gente de allí prefirió desde el confort político y no asumir
la responsabilidad, como te lo establece la Constitución en el artículo 101, como parlamentario. Yo asumo por conciencia propia mi acción parlamentaria y mi decisión en la toma importante de decisiones. Bueno, ¿qué ocurrió? Bueno, que comenzó esa campaña ¿de cara a qué? De cara a lo que iba a ser la instalación en el año 2020 del nuevo periodo, del último año de esa junta directiva. Donde usted fue presidente. Donde yo fui presidente y nos rebelamos frente a ese esquema de extremismo político. Entonces, yo le digo a la gente, no es otra cosa que la crónica de una muerte anunciada, porque es el mismo formato, la misma ridiculez política, la misma incoherencia con la que actúan y van a tener el mismo resultado. Las batallas finales, los escenarios mágicos. ¿Cuál es el resultado? Están llamando por una batalla final, el 10 sí. Cuando tú los escuchas, el 10 sí, el 10. Bueno, algunos, porque María Corina dice, no me pregunta de eso. No, ahorita lo dice, pero estaba diciendo que era para el 10. Después dicen que ahora es el 20. Y entonces así van cambiando de fecha en fecha. ¿Cuál va a ser la narrativa de cara al 10? Bueno, porque el 11 ya sabemos lo que va a suceder. ¿Qué va a pasar en esa extrema derecha? Lo que siempre han hecho, actuar con un caradurismo extremo, se cambian de una política para otra sin presentar el más mínimo respeto por la gente, ni rendir explicaciones, con un costo político cero, sin asumir un mea culpa, y por eso están ahí donde están. Prácticamente quedarán en el basurero de la historia, que obviamente han pretendido hacerle daño a este país, porque ya rayan, repito, en el paroxismo de la ridiculez política, y que obviamente los venezolanos cada día más están claros de que ese sector político es un sector político que está condenado al fracaso. Fíjese, le repito la interrogante. ¿Qué va a hacer esa extrema derecha? ¿Cómo va a crear ahora una nueva narrativa? Porque yo creo que están pensando eso de cara al 11, 12 y 13 de enero del año 2025. ¿Cuál es la nueva narrativa? Porque a María Corina dice, no me pregunten eso ahorita, yo no sé cuándo es el tiempo. La narrativa es que empiezan después, el 20, que se juramenta el nuevo presidente Donald Trump, después que, bueno, Marco Rubio, que tiene puesta prácticamente en la cesta de él todos los huevos que les están apostando prácticamente allí, colocarlos en esa cesta. Y pare de contar cuando ese sector opositor extremista radical apuesta siempre a los caminos de la violencia, de la locura política, pero sobre todo de trasladarle a terceros o a gobiernos externos o a países como en este caso los Estados Unidos, la responsabilidad de lograr el cambio político en Venezuela. Y mientras que eso siga ocurriendo, entonces están condenados al fracaso, porque en Venezuela van a seguir mandando a los venezolanos. Hay distintos parlamentos del mundo que vienen haciendo presiones para reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente, y usted forma parte del Parlamento venezolano. ¿Qué le parece eso? Precisamente es una acción política de parlamento de un extremo, porque estamos hablando de izquierda y de derecha, bueno, de extrema derecha, donde creen que a través de esos mecanismos. Yo tuve la oportunidad de presidir un parlamento en el año 2020, donde 69 países reconocieron precisamente al invento que llamaron Juan Guaidó. ¿Y dónde terminó después ese invento político? Bueno, precisamente en el fracaso, en el basurero de la historia. Reconoció. Bueno, es que ¿cómo voy a reconocer a quien precisamente yo confronté y derroté precisamente en esa política de injerencismo, de tutelaje político y obviamente de la locura incoherente que nos llevaba por el camino del despeñadero? Bueno, nosotros tenemos que decirle que esas banderas de las cuales nosotros enarbolamos en ese momento, que fue la reinstitucionalización del país, la reconciliación, la paz, promover el entendimiento, el diálogo constructivo, la vía electoral, como los mecanismos buenos que nos permitan a nosotros retomar el camino para lograr el cambio político en Venezuela. Entonces nosotros nos estamos preparando para que en el 2025, bueno, los venezolanos entendamos que es a través de nuestras propias acciones y de nuestros propios mecanismos institucionales que podemos empezar a promover ese cambio de abajo hacia arriba, como nosotros queremos. Ahora, nosotros hacemos un llamado y se los decimos siempre a los sectores extremistas del país, de un lado y de otro lado. No sirve de nada pintarse los labios con labial y llamar a grandes protestas en el mundo, porque eso no resuelve nada. Pero tampoco resuelve nada la persecución política,
el exilio, el asilamiento, porque la política se debe hacer con racionalidad y con responsabilidad. Fíjese, usted es un hombre, me lo decía en laiguana.tv, de partido, viene de la formación del partido que usted representa y ha trabajado en eso, porque yo le preguntaba en ese momento, ¿usted quiere ser candidato en el 2025 para algo? Y me dice, bueno, todo depende, puede que yo repita como diputado, pero vengo trabajando en las bases con los partidos. Y usted conoce algunas estrategias políticas para llevar a una persona a un curul en la Asamblea Nacional, a una alcaldía y a una gobernación, porque viene trabajando eso. ¿Cómo se puede, ya que me habla del lápiz o el labial rojo, cómo se puede explicar esta estrategia política de la extrema derecha? Detrás de eso hay un mensaje subliminal de sangre, de violencia. Mira, puede ser que esté intrínseco un mensaje como ese, pero para nosotros que ya conocemos ese sector político, no tiene otra cosa que es tratar de ver cómo en esa pugna interna, en esa pelea a cuchillo que tienen, para ver quién va a representar el control prácticamente de esos activos y de esos gobiernos que obviamente van a reconocer el nuevo camino de la locura. Porque hay sectores en el mundo entero que obviamente siguen desde la visión, desde la óptica del injerencismo, del tutelaje político, empeñados en seguir tratando de impulsar un gobierno que obviamente no tiene nada que ver con la institucionalidad política del país. Y eso nosotros lo vamos a enfrentar, porque aquí nosotros vamos a promover la unidad nacional frente a la agresión extranjera. No tenemos ningún tipo de prurito en alinearnos en un solo planteamiento de la unidad nacional para defender los intereses del país. Y obviamente ese sector político que hoy tiene en pugna para ver quién tiene el control, porque ese pranato que representa el gobierno interino o que representó la Asamblea Nacional extinta, que están tratando de ver cómo la reviven para hacer algunas maniobras y tratar de darle forma a la nueva locura política. ¿Cuánto cobran esos diputados? Usted que viene de esa Asamblea Nacional que ya se deslindó. Yo no te puedo decir cuánto cobran, pero te puedo decir... a Luis Parra y le dijeron, mira, únete aquí a la Asamblea vitalicia. ¿Cuánto se han robado? Se han robado miles de millones de dólares que son activos políticos. Nunca lo llamaron para decirle, pero únete aquí a la Asamblea vitalicia que tiene 2 periodos y todavía trata de gobernar en el mundo. De esa plataforma Ertien, que no se convirtió que en otra cosa, que en una nómina para financiar partidos políticos, en una nómina para financiar jefes de partidos políticos, y que realmente esas cuentas están allí y hay una comisión que está investigando eso. Ahora, ¿por qué no nos llaman a nosotros? Porque nosotros no somos tutelables, nosotros no somos chantajeables. Y nosotros, decididamente, el 5 de enero del año 2020, rompimos con ese sector. Dinora Figuera no llama a Luis Parra. Obviamente que no tiene ni cómo llamarme, ni para qué llamarme, porque sabe cuál va a ser nuestra respuesta. Pero la puede llamar por 2 cosas. Segundo, para que usted apoye esa Asamblea Nacional, y la otra para que de repente usted tenga... Mira, pero fíjese, de repente que usted tenga un abuelito y ella quiere cuidarle el abuelo a usted. En el año 2019, después que nos hicieron ese enorme campaña internacional de decreto. Continúa. Bueno, es que porque hay mercenarios de la comunicación. Obviamente, pero ya nosotros derrotamos eso. ¿Y por qué lo derrotamos? Porque estamos aquí en el país haciendo política desde el mundo de la realidad, recorriendo las calles, recorriendo los estados, los municipios, con un movimiento político que decidimos impulsar para que obviamente se convierta en un movimiento político de centro que puede unir el país. Porque nuestra gran visión y nuestro gran propósito es que este país puede unirse en torno a sus intereses y en torno a las grandes soluciones. ¿Hay laboratorios que atacan a Luis Parra? Mira, permanentemente, es que yo recuerdo que creo que nosotros ese paradigma de los medios, porque antes al dirigente político que sometían tan solo unas horas en esos laboratorios, bueno, de campaña de guerra sucia, de la miseria humana que representan, bueno, dirigido por Julio Borges, por María Corina, por Leopoldo López, bueno, bueno, ni tanto Ledesma, porque Ledesma en esa área creo que está obsoleto. Ledesma prácticamente, claro, prácticamente que es un preservativo, diríamos. ¿Cómo es eso? Es desechable, pues cuando les da la gana lo meten y cuando no lo vuelven a meter. Entonces, pero Ledesma, obviamente nosotros sabemos... Pero ese Ledesma fue el que llamó, ¿se acuerda? De una intervención militar, que dijo, mira, se está preparando una intervención militar. Todos tienen que tener una bandera de lucha para que los puedan llamar, mira, ven acá, y de esta manera entonces se reparten el tema de los privilegios y las prebendas que eso genera, y el modus vivendi, que es lo que realmente les interesa tener bien consolidado, bueno, es a través de ese tipo de llamados. Cada quien tiene una estrategia, por eso nosotros decimos que hacer política con responsabilidad es decirle la verdad a los venezolanos. Yo creo que llegó la hora
de que los venezolanos entiendan de que esas batallas finales y esos escenarios mágicos no van a ocurrir en este país y que usted lo va a volver a escuchar. Mira, yo no he escuchado menos de 20 eslogans de este sector y de esta señora, bueno, que cada día uno la ve, bueno, más llena de odio, más lleno de soberbia, de irracionalidad política, que cuando uno dice, qué lamentable como todavía hay sectores que apuestan en ese esquema a que este país pueda cambiar. Mira, el deseo de que yo tenga que este país cambie, de que mis amigos y mis hermanos regresen al país, de que la economía mejore en Venezuela, no puede llevarme a que yo pueda cegarme y pueda entrar entonces en el camino de la locura. Creo que son dos cosas distintas. Y ahí es donde yo le digo, usted que me está viendo, señora, señor, amigo o amiga, tiene la primera responsabilidad. Usted tiene que identificar quién le dice a usted la verdad y quién le dice la mentira. El hecho de que todos tengamos ese deseo, bueno, no quiere decir que perdamos la visión. Yo creo que aquí hay mucha gente que no quiere seguir en este modelo de gobierno y no quiere seguir en este modelo económico. Creo que todo el mundo, más cuando llega un mes como este, que la gente quiere sentir que el dinero le alcance, quiere sentir bienestar económico, que su sueldo y los servicios y la calidad de vida, bueno, mejoren. Pero cuando eso ocurre y usted se deja llevar, bueno, por una posición neurótica, entonces usted está cometiendo un error porque la primera responsabilidad es la de usted, es que le está dando su felicidad, su tranquilidad a quienes obviamente tienen un camino distinto a su aspiración. Usted me ha dado un titular que Antonio Ledesma es el preservativo de la oposición extremista. Por supuesto. Hay otros. Mira, como mucho, hay quienes realmente se reparten el botín. Leopoldo López, porque tienes un modus vivendi de eso. Yo recuerdo claramente en el año 2018, cuando... Vive en Salamanca, ¿verdad? En el barrio más caro de España. En el año 2019, que en una reunión se le salió a algunos de los partidarios de ese movimiento lleno de locura, en aquel momento que representaba Voluntad Popular, la extremista, la que ya no existe. Bueno, que decían, bueno, mira, el acuerdo a que llegó Guaidó con Leopoldo fue que él manejaba todo lo internacional y Leopoldo todo lo nacional. Y Guaidó todo lo nacional. Y yo decía, caramba, ¿con qué se come esto? Después, en el devenir del tiempo, de manera inmediata, claro, vimos todo aquel enorme negocio, porque todo lo monetizan. Te repito, no hay una acción política detrás de esos señores que tú digas, mira, no lo monetizan. ¿Tú crees que ese llamado que hicieron a la gran protesta mundial con labial a hacerle el 1 de diciembre, no lo monetizaron? Mira, ¿cuánta gente le pedirían plata para decirle, mira, vamos a movilizar en tal estado, en tal país, en tal municipio, necesitamos la logística, porque así lo llaman ahora, la logística, la herramienta para que nuestros comanditos, para que la gente pueda de la plataforma, entonces todo se convirtió en un gran negocio. Pero no es que Luis Parra se va a acostar a dormir y cuando se levante tiene pintados los labios de rojo. No, vale, eso no existe. Eso no, va a pasar. Repito, nosotros hacemos política con responsabilidad. Creo que Venezuela merece mucho más de eso. Venezuela merece políticos que realmente le digan la verdad, pero también estén a la altura del compromiso. Yo creo que el extremismo a este país le ha hecho mucho daño, tanto de un lado y de otro. Creo que nosotros no podemos seguir promoviendo la confrontación de extremos porque por ningún lado van a aparecer las soluciones, que es lo que realmente los venezolanos aspiran y quieren. Nosotros hemos dicho que este país hay que unirlo desde la visión que tú tengas, porque obviamente más allá de la visión que yo tenga, tú tienes que respetarme a mí como ciudadano y como venezolano si yo creo o no creo. Diferencias o no, claro. Si creo o no creo en tu modelo de gobierno. Creo que tiene que la primera responsabilidad del Estado venezolano y el presidente de la República hacer los llamados permanentes. Bueno, es que ha hecho muchos llamados a diálogo. Bueno, él no puede cansarse porque para eso está ahí como jefe de Estado. Y él es el primero que tiene la responsabilidad de unir el país en torno a la dirección de la consolidación, de la unificación, del diálogo constructivo y de la paz y de la reconciliación nacional. Creo que ahí no hay ningún tipo de esfuerzo que pueda escatimarse permanentemente aquí. Pero lo que sí tenemos es que tener claro es que esos llamados hay que hacerlos con gente que tenga los mismos intereses y los mismos objetivos que tú. Mira, tú te puedes cansar. Es decir, usted no está de acuerdo ya con el diálogo con la oposición extremista. No vale, porque tienen objetivos contrarios. O sea, cuando tú ves que tú lo sientas 1, 2, 3, 4, 10 veces dentro del país y fuera del país,
y vuelven a la misma política, entonces los objetivos son contrarios, porque yo puedo tener diferencias Es decir, que contigo. ¿para qué perder el tiempo allí? Entonces, ahí precisamente no perdían el tiempo, ahí precisamente estaban dos sectores confrontándose, uno para ver quién mantenía el poder y otro para ver cómo lo arrebataban, bueno, con las locuras que ya hemos visto y los inventos políticos que ya hemos visto, donde al final de cuentas entonces pagan los venezolanos. El extremismo que está fuera del país, ¿a qué apuesta? A que el país siga bloqueado, siga sancionado, como si realmente eso va a cambiar algo en el país. Y no va a cambiar nada, precisamente puedes empeorar las cosas. Y los que estamos aquí no nos podemos atrincherar en una política nada más pensando que los únicos que tenemos la razón somos los que estamos en el gobierno. Los únicos que tienen la razón son los que hoy tienen los instrumentos del poder. Creo que Venezuela es mucho más grande que estos sectores y estamos comprometidos a que ese llamado de inclusión, de unidad nacional frente a la agresión internacional, frente a los grandes retos que tienen económicamente el país y los servicios públicos, bueno, es el primer llamado que tiene que hacer en la primera de cambio, en su nuevo rol, en su nuevo periodo presidencial, el presidente reelecto Nicolás Maduro. Fíjese, hay un tema que está en tendencia ahora, tiene como 15 días, pero estos 3 días ha estado mucho en debate en redes sociales. Y yo le preguntaría a usted lo siguiente sobre ese tema. ¿Usted se siente veneco? Mira, creo que las expresiones de adjetivación, porque es una adjetivación despectiva, así como te dicen alacrán, como colaboracionista, como te dicen escuálido, como te dicen vendepatria, saltatalanquera, creo que eso no ayuda al respeto de la convivencia ciudadana. Es un error la canción. Bueno, no es la canción, es la adjetivación, porque nosotros lo vemos desde el punto de vista de la adjetivación, eso no es nuevo. Ah, que ahorita un grupo musical lo haya puesto quizás altisonante, eso es otra cosa. Pero cuando te decían escuálido, cuando te decían vendepatria, o cuando te decían colaboracionista, alacrán, ¿acaso eso no es la política de adjetivación? Eso precisamente... ¿No está de acuerdo Luis Parra que a una mujer venezolana le llamen veneca? No vale jamás. La mujer venezolana es la mujer venezolana. Son mujeres venezolanas. Y nosotros creo que desde el punto de vista del gentilicio, de la identidad nacional, nosotros ahí estamos comprometidos precisamente con proteger y defender a la mujer venezolana, como también a todos los sectores de la vida activa del país. Usted me comentaba de esta estrategia de la Vía al Rojo. Esa estrategia nace de Magali Meda, quien está en la embajada en este momento. Bueno, así es sabroso estar en una embajada. Está. Pero fíjese eso, quiero hablar... Que me persiguen, que supuestamente me tienen asediado, donde hago parrilla, donde hago como pizza, a la carta, pues prácticamente están ahí. Claro, pero ellos empiezan a hacer, hay toda una campaña a nivel de Instagram, redes sociales, TikTok, de un supuesto asedio. Ahí están apostados funcionarios. Pero vamos a sacar la cuenta en qué día y en qué tiempo se da esa campaña. Desde el mismo momento del nuevo fracaso, de la locura de ese sector extremista, de la convocatoria, que no queda sino en el paroxismo de la ridiculez política. Te repito, lo voy a reafirmar para que le quede bien claro. Desde ahí en adelante comenzó el asedio. Ah, porque tenían todo un plan no, y montado. están acelerando la campaña de cara al 10 de enero. Entonces, eso va a seguir un error tras error, una locura tras locura. ¿Y a dónde te va a llegar eso? En la crónica de una muerte anunciada. Nosotros sabemos lo que va a ocurrir. Ahora, quienes pretendan caer de nuevo, entonces que asuman su responsabilidad. Por ejemplo, ¿dónde está... ¿Qué está pasando con esos personajes que están en la embajada? Ahí voy. ¿Dónde están el resto de los miembros de la plataforma esa democrática unitaria? Gerardo Blay, por ejemplo. No se pintó los labios. Entonces está fuera de la línea del extremismo El radical. mundo tampoco se los pintó. Ni mucho menos va a las marchas. Y tampoco se los pintó Enrique Capriles, Carlos Ocarí, ni Tomás Juanipa, ni Juan Pablo Juanipa. Yo no lo vi, aunque a Juan Pablo le fuese quedado más o menos bien parecido, pues, por lo que representa. Le pega bien. Claro, por lo cobarde, la falta de pantalones que tiene. Porque es que son muy sabrosos desde afuera decir, salgan a inmolarse, a llenar las calles de violencia y aquí hay que plantarse frente al régimen. Ah, pero yo desde afuera, ahí sí soy valiente. O desde ahora, prácticamente la clandestinidad, a veces inducida por ellos mismos. Pues a veces no los persigue nadie y ellos mismos están ahí escondidos. Entonces tú les dices, así es que hay que hacer política ahora en el país para decirle a los venezolanos este camino con el que vamos a luchar y vamos a lograr el cambio. Yo creo que eso es un error político que el pueblo de Venezuela está observando y estamos obligados
a decirle una vez más a que esa forma de hacer política irresponsable está condenada al fracaso. Es la crónica de una muerte anunciada y nosotros por aquí, desde nuestro movimiento Primero Venezuela, le hacemos un llamado a los ciudadanos. Mire, no sigamos promoviendo el odio como forma de hacer política. Los venezolanos queremos vivir en paz, queremos comer bien, queremos que el dinero nos alcance, queremos vivir tranquilos. Y mientras los sectores extremistas sigan aupando y generando confrontación, por ningún lado va a aparecer lo que nosotros queremos, que es el bienestar de los venezolanos. Usted ve el mazo, porque el día de ayer el que presentó la parrilla y las distintas fotos fue en ese programa. Vale, pero es que no es necesario de que tú lo digas, porque yo lo viví en carne propia. En el periodo pasado, en la Embajada de Chile, ahí hacían fiestas, se caían a palos. ¿Cómo se llama el personaje que estaba allí? Bueno, Freddy Guevara. Freddy Guevara estaba allí, ¿verdad? ¿Y dónde está Freddy Guevara ahorita? Hay que preguntarle, ¿dónde está la familia de ellos? ¿No apareció más? No vale y no van a aparecer porque esa gente lo único que les interesa es que cada acción que hagan, bueno, es monetizarla y ver de qué manera le sacan provecho. O sea, el poder político, nosotros tenemos profunda vocación de poder político. Yo estoy convencido que este país lo vamos a gobernar y vamos a seguir trabajando para lograr ese cambio de abajo hacia arriba. Ahora, nos toca un reto muy grande, que es despolarizar este país, que es construir una visión alternativa, bueno, que pueda converger esas visiones de esos sectores importantes que tiene el país en esos extremos para poder ser un punto de equilibrio que nos permita a nosotros decirle, bueno, aquí hay una Venezuela distinta, aquí hay una Venezuela que le va a hablar del futuro a los venezolanos. No seguir enganchados que en el pasado hicieron esto, que en el pasado hicieron lo otro, de que este gobierno es esto, de que este gobierno es nosotros. Yo creo que la retórica política, ya el venezolano creo que está hastiado. Ahora, ¿qué quieren los venezolanos? Repito, soluciones. Por ejemplo, estamos discutiendo actualmente en la Asamblea Nacional el nuevo presupuesto, una ley de presupuesto nacional. Lo que llevó la vicepresidenta Claro. ¿Y qué queremos nosotros? Ahí vemos el 77.06% es para la inversión social. Pero es que esa inversión social yo le digo a la gente, mira, tú me puedes presentar los balances que tú quieras como memoria y cuenta. Tú me puedes presentar cualquier tipo de documentación, pero la política se mide por resultados. Y cuando tú dices que hay un presupuesto dirigido a la inversión social, bueno, ese presupuesto tiene que generar bienestar y calidad de vida. Tiene que traducirse precisamente en crecimiento económico, en bienestar de los venezolanos, en que podamos vivir mejor. Y eso es tangible. Eso tú tan solo tienes que salir a las calles y ver, mire, tenemos mejores o peores calles que antes. Pero se puede hacer de repente una revolución económica, no sé si ese sería el término, usted me puede corregir también sobre este término, cuando, bueno, existe un sector, porque para generar una estabilidad económica que ha venido creciendo, más allá de lo que usted me comenta, para generar eso se necesita una estabilidad política. Bueno, pero la estabilidad política la logras tú de dos formas. La primera... Y además el tema de las sanciones, que me gustaría escuchar su opinión. La estabilidad política la logras tú de dos formas. Uno, fortaleciendo la institucionalidad de este país. Que las instituciones funcionen. Si hay instituciones que funcionen, todo el mundo tiene que estar en el marco de la Constitución. Y lo segundo, claramente, acabando con la impunidad. Aquí hay gente que ha hecho llamados violentos a invasiones. ¿Quiénes son esos personajes? Porque usted habla de la impunidad. Es un término que yo le he escuchado a varias personas. Son los mismos con los que se siente el gobierno cada vez que hay un diálogo político. Porque además, hace poco, Carlos Melo hizo una denuncia. Usted estaba allí, ¿verdad? Así. Sobre el Banco Central ad hoc. Pero es que es así. Y yo he entrevistado a algunos y uno me dice, hermano, pero muchos de los que integran esa junta directiva ad hoc del Banco Central de Venezuela, que hay, están en Caracas como cualquier cosa. Totalmente de acuerdo y por eso es que lo digo. Entonces, la única manera de generar estabilidad política en este país, ¿será que si yo soy ciudadano norteamericano, para ponerte un ejemplo de los más extremistas en los países como actúan, yo me puedo parar en cualquier parte del país y puedo decir, mire, hay que invadir este país para sacar al presidente o hay que mandar a matar al presidente? ¿Qué les pasaría? Hay instituciones que van a actuar, pero también hay justicia que va a actuar. Entonces, ahí no hay impunidad cero. Mientras que esos sectores sigan impunes en este país, haciendo y deshaciendo desde el campo de la visión extremista, mientras que esos sectores internacionales sigan prácticamente con la visión de la óptica del tutelaje y no retomen
la óptica de la visión de la cooperación para consolidar la causa democrática, este país no va a tener estabilidad política. Yo creo que llegó la hora de que este país pueda enrumbarse al fortalecimiento de la institucionalidad. Creo que ya basta que sigamos nosotros alcahueteando esas medidas, como tampoco podemos permitirle a quienes están haciendo y teniendo los instrumentos del gobierno, bueno, que cuando le dé la gana le digan suelta a aquel o mete preso a tal o mete preso a cual. Yo creo que para eso están las instituciones, está la Constitución. Entonces, ninguno de estos dos sectores, bueno, que a veces tienen la tentación permanente de actuar como les dé la gana impunemente, este país, bueno, pueden tener la garantía de que pueden seguir actuando así para que este país entonces siga por un camino equivocado. Fíjese, usted también viene del debate de aprobar la ley Libertador Simón Bolívar, una ley que tiene varias características, entre esas el tema de la inhabilitación política por más de 60 años, si no me equivoco, sí, ¿verdad? ¿Qué opina usted de esa inhabilitación política? Aquellos personajes a los que usted habla de la impunidad, que llaman a las sanciones, al bloqueo, que han llamado además abiertamente a una invasión militar. Lo que no puede haber, repito, es discrecionalidad de las leyes. O sea, que yo la aplique y la interprete como me dé la gana. Bueno, explíqueme ahí cómo debería ser. Bueno, precisamente porque hemos vivido a veces momentos históricos en este país donde la Constitución te establece un mecanismo, te establece claramente en su articulado alguna acción, y entonces como yo lo interpreto como me da la gana, la Constitución, entonces yo hago y actúo como me da la gana. Entonces cuando tú vas a apelar a las instituciones, entonces las instituciones están o parcializadas o están sesgadas en la actuación que realmente corresponde para poder dar y brindar garantías de Estado de Derecho. Hoy en Venezuela nosotros hemos dicho que todos los instrumentos jurídicos que tengan que ver con la defensa de la República, de la integridad nacional, de garantizar el respeto a nuestra soberanía, de garantizar la paz y la convivencia, todos esos instrumentos que tengamos que promover, los vamos a promover sin ningún tipo de complejo. Yo creo que aquí llegó la hora de erradicar la impunidad. Y por eso vuelvo y repito, la única manera de generar estabilidad política en este país es fortalecer la institucionalidad de nuestro país, pero también acabar con la impunidad. ¿A quién le aplicaría la ley Libertador Simón Bolívar? Mira, más allá que yo se la aplique o no, hay algunos que ya claramente te encuadran. ¿Pero quiénes son esos? A ver. Bueno, los mismos actores que se sientan, se paran, negocian, no negocian con el gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro. Todos esos rostros que están ahí, que son rostros del conflicto político. Gerardo Blay es culpable de eso. Por supuesto, porque él está ahí por acción y por omisión, porque ha hecho parte y arte de todo ese desastre. Y aquí, ¿quién responde? Ah, no, pero es que yo estoy ahí, en la mesa de diálogo. Y pareciera que esa es una mesa que quita y pone pecado, pues. Ahí, quienes fueron embajadores, imagínate tú la locura, pues. Embajador del gobierno interino que hicieron... Tipo Humberto desastre. Calderón Berti, por ejemplo. Tomás Guanipa. Ahí tuviste al propio Antonio Ecarri. ¿Fueron embajadores o no fueron embajadores? ¿Y dónde terminó eso? O sea, va a molestar a Antonio Ecarri, No vale, es que yo no estoy diciendo una mentira, yo estoy diciendo es una verdad. Y para nosotros la verdad tiene que ser esa. Ahora, cada quien que asuma su responsabilidad. Yo asumí el 5 de enero la responsabilidad política frente al país, de hacer un llamado de paz, de abrirle una válvula de escape al país, de evitarle una guerra civil. Esta ley Libertador Simón Bolívar viene de la mano con la ley de extinción de dominio. Precisamente hay unos artículos que te remiten precisamente a esas leyes. Son complementarios. Hay algunos preocupados por eso. De la usted, extrema derecha. José Guerra está muy preocupado. Dice, no, pero tampoco así. Pero usted puede preocuparse si usted anda en el camino de la locura, si usted anda en el camino de la institucionalidad, de la Constitución, de los llamados de reconciliación y de paz y del fortalecimiento de la democracia, no puedes tener ningún tipo de temor. Ahora, repito, tampoco puede tener aquella discrecionalidad algunas instituciones del Estado de decir, mira, esto lo voy a convertir yo en un mecanismo para aniquilar o quitarme los estorbos del camino políticamente. Creo que ahí es donde yo hablo de la discrecionalidad. Creo que la ley tiene que, en su espíritu y propósito, desarrollarse y aplicarse de manera efectiva. Había también dentro del debate el tema de la nacionalidad, retirar la nacionalidad. Bueno, eso es inconstitucional, no se puede hacer. No se puede hacer. Pero lo que sí creo que hay sanciones claramente
¿Cuáles son cada una de esas sanciones para explicarle a la gente que nos ve? Más allá de lo de la inhabilitación por más de 60 años. Más allá de eso, creo que aquí ningún ciudadano puede llamar, por las diferencias que tenga, a la invasión a su país. ¿Qué ciudadano puede tener 4 dedos de frente cuando pide que invadan a su país? Es decir, que usted me dice que María Corina Machado debe ser detenida de inmediato. No vale, es que todos los que entran en ese camino de la locura, tú tienes que decirle, epa, ya va. Puede ser que tengamos 50.000 diferencias, pero este país tiene que tener dignidad nacionalista. Hermano, mi país, democracia ante todo, el país ante todo. Y esos sectores que una y otra vez se empeñan, los sectores que reciben financiamiento político, del narcotráfico, del terrorismo para generar violencia. De esto que se llama la ONG. Ayer salieron la ley en la Gaceta Oficial, la regulación de las ONG. Precisamente aquellos que se prestan. Entonces, pareciera que hay la mala costumbre siempre de generalizar todo. Quieren acabar con las ONG. Por una parte, tú dices, bueno, porque así es el comportamiento en las actuaciones de las instituciones del Estado. Pero si aquí se actuara de conformidad a derecho, creo que nadie puede preocuparse, porque si yo ando en el camino correcto de la constitucionalidad, no puedo tener ningún tipo de temor. No hay miedo. No hay miedo, por supuesto que no tiene que haber miedo. ¿Qué sucedió con la ley de procesos electorales? Porque ayer un diputado que se llama Jesús Brito, que creo que es el diputado de Acción Democrática suplente del que murió recientemente en la Asamblea Nacional, de Nixon, ¿se acuerda? Nixon Maniglia. Exacto. Entonces ahí estaba, lo entrevisté a Jesús Brito y me dice, mira, también este articulado de la ley Libertador Simón Bolívar tiene muy claro algunos artículos de la ley de procesos electorales. ¿Es verdad eso? ¿O van a retomar la discusión, por ejemplo, de aquellos que llamaron una invasión no puedan participar en una... Por eso te digo que una ley se complementa con otra. Recuerda que esa ley todavía no está aprobada, está en pleno proceso de discusión política. Yo sí creo que aquellos derechos políticos la gente no puede tener los mismos derechos políticos un ciudadano que se mantiene. ¿Qué tarjeta no debería participar para la próxima elección del año 2025? Las que decidan no ir a elecciones. No, lo digo porque también hay algunos que han violentado. Porque yo puedo decir, bueno, yo voy a elecciones, pero el CNE es fraudulento. Yo voy a elecciones, pero no reconozco al TCJ. Lo segundo, la que no reconozcan las instituciones del Estado. La primera es la que no participen. La esencia de un partido político es buscar votos, participar, promover el fortalecimiento de la democracia. Lo segundo, ¿cómo un partido político, después que participa, decir no reconozco entonces los resultados? No reconozco sin fundamento, porque... Sin pruebas. Claro, sin fundamento. Ahora, si yo tengo el fundamento, para eso existe también parte del proceso que se llaman las impugnaciones. Y en ese proceso, en las impugnaciones, usted evacúa sus pruebas. ¿Cómo eso que por ejemplo, las actas de Edmundo González Urrutia no llegaron al Tribunal Supremo de Justicia, pero están haciendo unos showcitos ahí en Chile, en Brasil? Precisamente lo hemos dicho, es parte de lo que fue un montaje político de la irresponsabilidad de quienes dirigieron esa campaña, tratando de vender potes de humo. Me da risa porque son como 3 papeles. Tratando de vender potes de humo, cuando tenían la cosa muy facilita. Mira, yo lo pongo así y se lo digo a los venezolanos. ¿Usted fue para el TCJ, yo recuerdo? Claro, y acudí al llamado. Y siempre voy a acudir porque creo que eso... Fortalece la institucionalidad. Claro, lo desdice. Si yo fui parte del comité judicial de este país, ¿cómo no voy a reconocer ese tribunal? Yo se lo digo es porque uno los ve a ellos, entonces ellos sacan 3 papeles, que entonces, es como de aquí a la mesa ya. Entonces, fíjate, y aquí tengo el acta. Fíjate lo que ocurre. Si yo tenía todo ese material electoral en resguardo, en teoría, ¿qué era lo primero que yo tenía? No, yo no voy primero al TCJ porque no tengo confiabilidad y obviamente no representa las garantías. No, diputado, y lo sacan así. Entonces, no, aquí está el acta, entonces, si yo me fui para mi embajada, ¿verdad? Me llevo mis actas. Claro, ¿no? Aquí están mis actas resguardadas porque me voy a resguardar primero como actor fundamental que supuestamente entonces gané la elección. Y segundo, aquí está cómo yo gané la elección. ¿Por qué no me llevé las actas? Pero ¿cuál es la verdad? No la tenían. La verdad es que no la tenían, ¿vale? Es que todo estaba montado para generar mecanismos de violencia. Entonces no era nada más ir a un proceso electoral. Era como yo convertí ese proceso electoral en un Maduro vete ya, en un nuevo escenario de violencia porque preciso. Todo lo que hacen lo monetizan. ¿Cuánto dinero le sacaron a la gente para generar esos 3 días actos de violencia? Lo han dicho
quienes están detenidos me pagaron. ¿Y dónde sacaron los reales? Por ejemplo, esa ¿De dónde persona salió ese dinero? que mató, por ejemplo, a un líder de comunidad, sí pasó, usted lo sabe, a la señora Cirila, es una de ellas, si no me equivoco con el nombre. ¿Por qué en esta campaña de la extrema derecha para eso, con los que están detenidos de ese asesinato y de otros eventos violentos? Yo no lo voy a decir que porque tumbaron la cabeza al comandante Chávez, no voy a entrar en el tema político, que también es grave, pero que de repente a José Gregorio Hernández, si no me equivoco, en el estado Anzoátegui le quitaron la cabeza, a un indio en Araure, también en Portuguesa. Son expresiones de fascismo. Lo hicieron. Entonces este grupito, cuando firmó ahí Edmundo González, que lo coaccionaron, que él dice que lo coaccionaron ahí en la embajada, por cierto, que van a cambiar al embajador en España, porque no tienen cómo tapar la mentira, porque si coaccionaron a Edmundo González Urrutia, entonces al embajador también lo coaccionaron, ¿verdad? Fue parte y lo van a cambiar recientemente, parte dijo Álvarez, el ministro de Relaciones Exteriores de España, pero ese es otro tema. Entonces le pregunto, ¿por qué en redes sociales para estos personajes, para María Corina, para Magali Meda, para Leopoldo López, para Antonio Ledesma, para Julio Borges, estos personajes son unos presos políticos? Mira, lo que pasa es que ellos se creen dueños del país, dueños de ese sector de oposición, y el chantaje permanente es que todo aquel que se le ocurra cruzarse en los intereses y en el camino, que choque con sus intereses, entonces lo someten a fusilamiento político, aniquilamiento político, moral, físico, de todo tipo, porque obviamente atenta contra sus intereses y contra el modus vivendi. Y aquí es donde nosotros queremos hacer mucho énfasis. Mira, estos sectores que ya creo que han sido derrotados, que son prácticamente actores, rostros del conflicto, llenos de miseria humana, que no les importa el país, que tan solo lo que les interesa es sus privilegios y sus intereses. Bueno, eso más nunca, yo creo. Usted lo ve también como que son pobrecitos, eso que tuvieron. No vale, eso no es pobrecito. Yo creo que allí es revisable siempre. Bueno, como dijo el presidente, mandó una revisión. Los casos, y creo que nosotros lo vemos positivamente y con beneplácito. Saludamos que obviamente estén permanentemente revisándose esos casos, porque creo que es injusto que quienes hicieron los llamados, quienes son los responsables, quienes participan activamente en ese comando. El autor intelectual. Entonces, intelectual y a veces cómplice de manera activa en ese comando de campaña. Entonces tú lo ves por allí en las calles y estos ciudadanos, entonces que algunos o la mayoría de ellos pueden estar inducidos o por necesidad. No, o por muchos de ellos dijeron que le pagaron y dijeron que no votaron. Bueno, y de paso es que así está establecido. ¿Qué puede votar un muchacho de 15 años? Digo, no, yo no voté. Hay otros también que tienen más de 18, pero no votaron. Los niños de 15 años. Entonces nosotros apostamos a que, por cierto, en este mes, que es el mes más bonito del año, porque llega la Navidad, llega la magia de la Navidad, aquí apostamos, desde aquí le hacemos un llamado al presidente de la República y a sus instituciones, a que ya sea por amnistía, por indulto, por reconsideración de los casos, por lo que sea, que ojalá podamos tener en libertad muchos ciudadanos que hoy están detenidos allí, que muchas familias están padeciendo, porque al final de cuentas cuando alguien cae preso no sufre el que está preso nada más, sufre la familia, los amigos. Entonces ojalá que este mes, que es el mes de la reconciliación, de la reflexión, de la paz, de la armonía, bueno, podamos tener esa buena noticia de que tengamos más ciudadanos que están detenidos libres, que puedan ir a sus casas. Ahora, con el compromiso de no reincidir en esos escenarios que obviamente fueron y están involucrados. Yo le voy a poner una hipótesis, porque hablando de esos pobrecitos, hay toda una campaña que se hizo, pero usted me dice que todos ellos, cuando hacen una campaña, lo monetizan. Esto que monetizaron, que ya es parte casi del pasado, aunque ese personaje está activo con Iván Simonovi, es Eric Prince. Si Eric Prince lo detuvieran en Venezuela por una acción terrorista, mercenaria, como pasó con Iran Berry, ¿lo recuerda? Los dos norteamericanos que detuvieron. Hay uno detenido también ahora que forma parte de las fuerzas norteamericanas de seguridad. Creo que Iran Berry, no recuerdo, Luke Damon, eran los dos personajes estadounidenses que fueron detenidos. Si detuviesen en este país a Eric Prince, lo más seguro que esa extrema derecha diga que pobrecito, que dos cosas dirían, que estaba de vacaciones, porque eso es lo que dice, bueno, y que tenía una novia venezolana. Porque hay la solidaridad automática, precisamente por los intereses y la locura que representa. Entonces, cuando tú ves cada desquiciado como este, mira, yo escucho a este señor Simonovi y yo siento que cada día está más trastocado
de la cabeza. Ah, pero se desmarcó del tema de Eric Prim porque lo iban a investigar en Estados Unidos. Creo que cuando tú escuchas a esta señora, María Corina, la ves profundamente llena de odio, de soberbia, Está desencajada. arrogancia. Por supuesto, porque entran en el desespero, en el mundo de la locura, y obviamente cuál es el fin de ese esquema que tienen como actuación política. Bueno, el fracaso, la derrota, porque así es que están contemplados. Un error tras error. Cuando tú ves y escuchas a Leopoldo López, mira, ves la persona, lo desquiciado que representan prácticamente los planteamientos que hacen. Entonces, estos sectores, que cada día son menos y con menos apoyo, creo que ya el venezolano tiene que aprender. Porque ellos dicen, vamos a la calle, vamos a ejercer presión, vamos a tener una lucha firme hasta el final, pero cuando nada más los apretan a ellos y a su entorno, ¿qué hacen? Van y se esconden, se asilan, van y se esconden fuera del país, van y se van del país definitivamente porque tienen cómo vivir. Pero ahora, ¿será que la vida de ellos vale más que la de aquel ciudadano que llaman y que cree todavía en esos llamados de batallas finales y de escenarios mágicos que lo llaman a la calle y que a veces están inmersos en hechos de violencia y terminan pagando los platos rotos como los más pendejos? ¿Será que vale más la de ellos? Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad como liderazgo? Yo lo dije en días pasados. ¿Por qué no te intercambias tú si de verdad te duele mucho o Julio Borges o Leopoldo López y dice, bueno, en aras de demostrar que nosotros somos un liderazgo serio, responsable, nosotros queremos intercambiar con el Estado venezolano y con sus instituciones la responsabilidad que tienen esos señores o esos muchachos o esos niños con la nuestra? Porque nosotros fuimos los que llamamos. Que no hay nadie que asuma la responsabilidad, no hay nadie que dé la cara, no hay nadie que valientemente diga, yo sí llamé y asumí esta postura política y con ella soy responsable. Bueno, distinto a lo que hacemos nosotros. Nosotros nos quedamos aquí el 5 de enero del año 2020 y dijimos, este es el camino. Aguantando palos. Nos intentaron fusilar, aniquilar moral, políticamente, y dijimos, hay que abrirle una válvula de escape al país, hay que construir una salida electoral y hay que volver a la normalidad. Todos tenemos que volver a la Constitución. Mire, ¿qué pasó ahí? Como que ya se acabó el problema entre Julio Borges y Enrique Capriles. ¿Será No, que vale, llegaron a un acuerdo? Son caimanes del mismo pozo. Mira, yo le comentaba a José nosotros- Brito, y eso lo he dicho en varios programas. Lo que dice Julio Borges de Enrique Capriles es verdad, y lo que dice Enrique Capriles de Julio También Borges es verdad. Mira, porque es que nosotros lo dijimos antes. En el año 2018 y 2019, internamente en ese partido, habían unos debates. Bueno, Candela era porque te decían de todo, pero también porque venían a chismear lo que hacían con las otras organizaciones y lo que le iban a hacer a las otras organizaciones. Hablaban de Leopoldo López, bueno, que era un desquiciado, que era un psicópata político, que no le importaba nada sino su propio interés. Entonces, cuando se fueron del país, entonces cambiaron el chip. Ahora se metieron el chip de los psicópatas políticos, de los desquiciados políticos. Mira, yo quiero hacer con usted, antes de concluir, me quedan 2 minutos, este análisis. Yo he visto las recientes declaraciones, no sé si usted lo ha leído, de Álvarez, del canciller de España. español. Y que fue el mismo que dijo que no hubo una negociación. Y es fácil de desmontar, pero ya para hacerle la pregunta. Porque, ¿cómo llega un avión de la Fuerza Aérea de España a Venezuela si no hay una negociación, verdad? Y cómo el presidente de España manda un avión a la Fuerza Aérea venezolana y sale por un hangar, no por el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, sino por un hangar de una de las autoridades del gobierno nacional. Pero ahora él le ha dicho, en base al reconocimiento de Edmundo, y yo quiero escuchar su análisis y con esto despedimos, que Edmundo González Urrutia nunca ha pedido públicamente un reconocimiento del gobierno español. ¿Por qué decir eso en estas alturas? Mira, lo que pasa es que eso es una política acomodaticia, de acuerdo a cómo se mueva el mundo internacional. Si hay elecciones cerca, Es la vela del barco. entonces ellos creen que eso puede dar rédito político, acercarse o pelear con Nicolás Maduro. Tú lo ves desde el punto de vista de Brasil, de Colombia, y lo ves con los demás actores políticos. Pero cuando llega la crisis económica, cuando llegan los intereses, entonces los estados no tienen sentimientos, tienen intereses. Lo ves con la actuación del propio gobierno de los Estados Unidos, que dicen que es un régimen, que la dictadura, que Nicolás Maduro, esto, lo otro, pero cuando les llega la crisis energética van y se sientan a negociar con el dictador. Porque hay mucha política de micrófono. Mucha política de micrófono, pero también la política de los intereses y de Estado. Y yo creo que aquí es donde nosotros tenemos que estar bien atentos a decirle a los venezolanos
que nosotros tenemos que pedirle a la comunidad internacional que vuelva al rol de la cooperación. Esa comunidad internacional es la misma que utilizaba Juan Guaidó. Esa comunidad internacional hipócrita, que hoy te dice siéntate, que mañana te dice párate, que se atreve abiertamente a apoyar locuras fuera de la Constitución. Bueno, que habla de los derechos humanos, que habla de las sanciones, del bloqueo, que habla del asedio. Y cuando tú dices, bueno, y aquellos sectores que somos asediados con sanciones porque no pensamos igual o porque realmente somos afectos a una ideología política. Por eso entonces ¿dónde están mis derechos humanos, mis derechos políticos? Entonces es la comunidad internacional hipócrita que hoy vela por sus intereses, pero que creo que tiene que aprender también. Si no le sirvió el ejemplo del año 2019, después de todo el fracaso que representó ese invento político llamado Guaidó, bueno, yo creo que si les vuelve a pasar lo mismo... No volverán a poner la mejilla para otra cachetada. No, bueno, porque entrarán en el mundo de la estupidez y de la ridiculez. Yo creo que bastantes ejemplos hay palpables de que eso fue un fracaso total. Bueno, nos vamos. Agradezco al diputado. Julio. Me despido con este mensaje, dice por aquí, así es, hay diferencias políticas, pero nunca llamar a la destrucción y al exterminio. No, jamás. Creo que nosotros tenemos una profunda visión nacionalista. Somos un movimiento político que cree en el diálogo constructivo. Que va a participar en las próximas elecciones. Y que estamos convencidos que es a través de las vías pacíficas, de la vía electoral, que podemos construir la renovación y el cambio de Venezuela. No hago el pulso Julio. porque le voy a dar paliza. Además, usted está más flaco, imagínese. Bueno, caramba. ¿Cuántos kilos menos? Me dice el equipo de producción. 18. Casi nada. Dando ahí. Bueno. Uno aprende de las experiencias. Usted me comentaba de las experiencias ajenas de algún compañero. Así es. Estuvo a punto de retirarse de la política por eso, ¿verdad? Totalmente. Bueno, con la salud se puede hacer muchas cosas, sin ella nada. Mucho. Bueno, nos despedimos. Agradezco a mi Casa Venezolana de Televisión, a Radio Miraflores, La Voz de la Verdad, la Radio del Sur, Telearagua y TVFan por transmitir este programa en tiempo real. Y si nos sintonizó tarde, lo puede disfrutar mañana a las 10 de la noche en TVS. Feliz fin de semana. Agradecemos el reconocimiento que se le hace a Portuguesa por lograr el primer lugar en el desempeño en materia de gestión. Quiero señalar las gobernaciones que han tenido mejor gestión. En primer lugar, la gobernación de Portuguesa ha tenido el mejor desempeño. Muy bello, Primitivo. Destacar que los proyectos están concentrados en vialidad, Revisando las carreteras de nuestro plan vial. en salud, Tu salud, nuestro compromiso. en agua, La fiesta del agua. Él, que ha logrado meter más pozos en funcionamiento en toda Venezuela. deporte, Una cancha para todos. electricidad, La fiesta de la luz en Portuguesa. educación, Un corazón para tu pueblo. transporte público y ambiente, entre otros. Porque hay voluntad política. Primitivo, es un gobernador ejemplar. Primitivo, te felicito. De verdad te felicito, Primitivo. De la mano del presidente Nicolás Maduro, él sabe si el Ministerio de Transporte Terrestre se han colocado más de 18.000 toneladas de asfalto en los ejes carreteros del estado Sucre. Llevamos más de 340.000 metros de vialidad demarcados para la seguridad y protección de conductores y peatones. No solo optimizamos las carpetas de rodamiento, diariamente realizamos la limpieza de brocales y cunetas brindando un drenaje eficiente. En Sucre garantizamos vialidades óptimas y seguras.
Día a día estamos más comprometidos en llevar a nuestro pueblo la mayor suma de felicidad posible. Desde la alcaldía de Cumaná seguimos enfocados en fortalecer los servicios públicos, impulsar el deporte, optimizar la salud pública y embellecer los espacios para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos. Gracias al apoyo del presidente Nicolás Maduro Moros, continuamos transformando realidades, incrementando los esfuerzos para hacer de la primogénita una capital modelo. En Cumaná, Ciudad Mariscala y Marinera, no nos detenemos. Con nuestro alcalde Luis Ifontes lo hacemos posible.